estuvimos estudiando acerca del plan de Dios. Entonces dijimos que el primer paso es encontrar el plan que Dios tiene para nosotros. Y vimos, ¿cierto?, que no es que Dios decirle, Señor, bendice mi plan, sino que es caminar en el plan que Él tiene para nosotros. ¿Y cuál es nuestra labor? Encontrarlo. Ahora, eso no está escondido para nosotros, de ninguna forma. La palabra dice usa mucho un versículo que dice que tus planes son más altos, ¿cierto? Y que no podemos conseguir, no podemos entender nosotros. Pero ese versículo está usado fuera de contexto, porque eso está hablando de gente sin pacto y no gente nacida de nuevo. Porque ese mismo versículo, en 1 Corintios 2 o 3, creo que es ahí, dice que eso fue revelado a nosotros por medio del Espíritu Santo. Entonces, ¿quieren que les lea ese versículo? Amén. ¿Me puede pasar esa Biblia que está allí porque ahí lo tengo a mano? Y se los voy a leer. Es muy bueno leerlo, porque de repente nos quedamos con el otro lado del asunto. Es como cuando uno escucha un lado nomás de la historia. Siempre hay que escuchar los dos lados de la historia. Siempre hay que escuchar. El versículo que yo les hablaba dice: cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, muchas personas dicen, ven, cosa que ojo no vio, ni oído yo. O sea, no hay forma de conocer el plan de Dios. Y nunca leen los versículos que están más abajo, porque eso hace referencia a Isaías. Pero nunca lo ven con la luz del Evangelio, ¿cierto? Dice, del nuevo pacto, dice, pero Dios nos las reveló a nosotros, o sea, reveló, pasado, o sea, ya nos habló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Nosotros somos un espíritu. El Espíritu de Dios habla a nuestro espíritu. Dice, así nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios y habla a nuestro espíritu. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Para que sepamos nosotros, por eso la canción que cantamos delante dice, sé que tú. No es que a lo mejor, quizás, tal vez, me imagino, me gustaría. No, yo sé. Sé. Entonces aquí dice, para que sepamos lo que Él nos ha concedido. Y más adelante dice, lo cual también hablamos. No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, nosotros tenemos la mente de Cristo. Muchas gracias. Gracias. Tenemos la mente de Cristo. Nosotros, el Espíritu de Dios vive en nuestro espíritu y quiere que sepamos. Entonces, el plan no está escondido para nosotros. Solamente tenemos que poner oído. No como las radios de ahora, que tienen un sintonizador digital. Antes las radios se sintonizaban, ¿cierto?, con esa perillita, como un dial, en el dial, pero sonaba así como... y después la canción, ¿cierto?, o lo que estaba hablando la persona. Entonces, nosotros tenemos que sintonizarnos. Y eso no es que yo ponga las manos sobre usted y lo deje chascón, pelado, como sea. No va a funcionar así. Eso es algo que cada uno de nosotros... Es un tiempo que cada uno de nosotros, una disciplina que cada uno de nosotros se toma con el Señor y aprende a escuchar la voz de Dios. Entonces, el plan de Dios es algo que nosotros debemos movernos. Ahora, tuvimos una clase los días miércoles de cómo ser guiado por el Espíritu Santo. Eso está arriba en YouTube, si lo quiere ver, con el pastor Guillermo. Así que no vamos a entrar más en ese tema. Pero, dice... El Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dios nos hizo sus hijos, por lo tanto, Él quiere guiarnos. Ahora, a diferencia del Antiguo Testamento, nosotros somos guiados por lo interno, porque la nube de gloria se movió dentro de nosotros.
y no estamos buscando señales en lo externo. Sí, ayer fui a una fiesta de disfraces. Entonces, por ejemplo, alguien llegó con un sombrero de copa negra, otro llegó con una falda roja, otro llegó con... Entonces, si yo estuviera pidiéndole al Señor una señal de que alguien llegue vestido extraño, todos llegaron extraños. Todos llegaron ridículamente extraños, ¿cierto? Porque estaban todos disfrazados. Entonces, no es... no, el Valo, sí, tú también te veías extraño. ¿Ya? Entonces, no es algo que nosotros, no sé, tenemos que está escondido, que tengamos que pedir señales externas. Señor, por favor, háblame. Él constantemente nos está hablando. ¿A dónde? Nuestro espíritu. ¿Okay? Entonces, vimos también cómo Dios es lo que más se complace. Bueno, Él está complacido con nosotros porque estamos en Cristo, ¿cierto? Pero le complace ¿qué? La fe. La fe es sinónimo de obediencia, ¿ya? Entonces, nosotros cuando creemos en Cristo, creemos en la obra terminada, eso nos impulsa la fe a algo. Eso es obediencia. Entonces, Dios, más que la gente haga manda, que la gente trate de pactar dinero, porque dígame usted, ¿qué monto de dinero puede asombrar a Dios? Si Él es dueño de todo. Usted se muere y se va de aquí piluchito como llegó, ¿cierto? Y hasta el diente de oro se queda. Entonces, cuando usted, eso, hasta el diente de oro le pertenece a Dios, porque Él es el dueño del oro y la plata y de todos los minerales que hay en esta tierra. Entonces, la gente trata de asombrar a Dios con sus sacrificios, ¿ha visto usted en las fechas específicas que hay en nuestro país, que hay procesiones y que la gente va punta y codo, se arrastra, va de rodillas, o da una gran ofrenda, o qué sé yo? Nada de eso sorprende a Dios. Y nada de eso compra a Dios, porque el precio ya fue pagado. Amén. Entonces, nosotros no estamos tratando de sorprender a Dios. No, nosotros obedecemos porque lo amamos. Y es nuestra naturaleza, punto. No es algo que Dios nos obligue a hacer. Ahora, hay otro caso en la Biblia que aparece en Jueces 6, 11 al 15. Y este es Gedeón, ¿ya? Y Gedeón se relata así. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina, es un árbol, ¿ya? Que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. El Gedeón se estaba escondiendo, ¿ya? Y el ángel le dice: varón esforzado y valiente, porque Dios habla las cosas que no son como si fuesen. Así que si su marido es un vago, dígale: varón esforzado y valiente, ¿cierto? Ahí al revés también, ¿cierto? Mujer, ¿cómo? Virtuosa. La mujer virtuosa, ¿ya? Entonces Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Pregunta que se hace todo el mundo. Si Dios es tan bueno, ¿por qué hay guerras? Si Dios es tan bueno, ¿por qué está pasando esto en tal parte? Si Dios es tan bueno, ¿por qué la gente tiene hambre en la India? Si Dios es tan bueno, ¿por qué se está saliendo la gente de Siria? Si Dios es tan bueno, bla, 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 ¿cierto? Entonces no entienden que la autoridad Dios se la delegó al hombre y que el hombre delegó esa autoridad sobre Satanás y que Jesús vino a tomar esa autoridad y darla de vuelta. ¿A quién? A la iglesia. Y si están pasando estas cosas en el mundo es porque nosotros no estamos haciendo nada. Estamos sentados en nuestra casa viendo tele, disfrutando, comiendo asado y no estamos yendo al mundo a predicar las buenas noticias del Evangelio. Si la gente conociera el Evangelio, la cosa sería totalmente distinta. Entonces es la iglesia la que tiene esa responsabilidad, porque la iglesia tiene la responsabilidad dada por la autoridad que fue delegada para hacer esa labor. Nosotros no oramos, nosotros no vamos, nosotros nos sentamos a quejarnos de lo lleno que estamos. Amén. Eso es un paréntesis. Entonces, ¿y por qué me pasó esto a mí? ¿Dónde está, Señor? ¿Por qué ha venido todo esto? Dios tenía un pacto con ellos y parte del pacto era la protección. Y cuando ellos se salían del pacto, venían y se levantaban los pueblos que estaban alrededor y los venían a hacer guerra. Entonces, ¿por qué les sobrevino todo esto? Porque dejaron de cumplir el pacto que tenían con Dios. Punto.
¿Ya? O sea, Gedeón no tenía idea ni del pacto. Y dice, ¿y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Eso es lo que dice toda la gente. ¿Por qué le echan la culpa a Dios? Él nos entregó. No, ellos mismos se entregaron en su propia desobediencia. Ellos faltaron al pacto, por lo tanto se pusieron en posición de ser atacados. Dice, Señor, tú nos entregaste. No, tú elegiste. Me da rabia esto porque me da rabia que culpen a Dios con toda esta cosa. Me da rabia que lo hagan los cristianos. Porque no entendemos entonces la redención, no entendemos pacto, no entendemos lo que somos. Jehová dice que nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. O sea, Gedeón no salía de su yo todavía. ¿Ok? ¿Qué pasó? Gedeón no se veía a sí mismo como una persona que podría librar a Israel. No se dio cuenta lo que Dios veía en él. Es lo mismo que pasa con nosotros. A veces no vemos lo que Dios ve, ¿cierto? Y nos llamamos de la forma en que nosotros nos vemos y no nos llamamos de la forma que Él nos llama. Valientes, esforzados y valientes, ¿cierto? Y más o menos los madianitas eran 135.000 que venían en contra del pueblo de Israel. Y Gedeón convocó a los integrantes de Israel y más o menos juntó un ejército de 32.000 israelitas. Pero Dios le dijo que eran muchos. Entonces bajó a 10.000. Todavía eran muchos. Y así sucesivamente. Gedeón quedó con un ejército de 300. Y con los 300 era un israelita contra 450 madianitas. Se parece a los carabineros en Puente Alto, ¿cierto? Es como un carabinero por 500 habitantes, una cosa así es la proporción, que es totalmente distinta en otros lugares de Santiago. Entonces, un israelita, por muy buen espadachín, qué sé yo, lo que fuera, se iba a cansar de matar 450 personas. A menos que matara a 3 por 1, así como sería una cosa así impresionante. Entonces, ¿qué es lo que muestra eso? Y la historia completa está en Jueces 7 del 2 al 4, si usted lo quiere leer en su casa. ¿Qué muestra esto? Que la victoria no era por la capacidad de ellos, era por creer a Dios, y eso los llevó a pararse frente a un ejército y obedecer. ¿Cómo ganaron? Ni siquiera le pegaron a uno. Dios les dio una estrategia, ellos metieron ruido con las cosas que tenían, y los otros despertaron en medio de la noche y pensaron que lo estaban atacando y se mataron entre ellos. Y ellos lo único que hicieron, la fuerza que hicieron, fue ir a buscar los despojos de la guerra y llenarse los brazos, ¿cierto?, de las joyas. Eso fue. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que Dios tiene un plan, pero tenemos que creer ese plan y tenemos que movernos en ese plan que Dios tiene para nosotros. Ahora, esta es la otra parte. No te apures. Espera el tiempo de Dios. Entonces, la semana pasada estuvimos orando y veíamos una urgencia en Dios por salir a las misiones. ¿Ya? Esto es, supe que lo que era. Tengo fiesta. Soy muy inteligente yo, ¿cierto? Y el que puso los globos al lado del alambre, no. Ya, terminemos al tiro. Después le cuento de Gedeón. No, ya que estábamos hablando. Entonces era el tiempo de Dios. Muchas veces nosotros queremos correr así como... Dios tiene dos tiempos, lento y más lento. ¿Ya? Estos dos tiempos
no quita que haya momentos que hay una urgencia. Por ejemplo, si hay alguien que se quiere suicidar y Dios nos impulsa a hablar con una persona, obviamente tiene que ser rápido y tiene que ser en ese momento, no en otro momento. Pero hay una urgencia de Dios para ir a predicar el Evangelio. Hay una urgencia de Dios para ir a misionar. Pero tú tienes que saber el tiempo. Dios tiene un tiempo para todo. Tiene un tiempo para entrar en tu llamado. Tiene un tiempo en el que Él te separa para ese llamado. Entonces, son tiempos y tienes que respetar ese tiempo. Entonces, puede que tú por mucho tiempo tengas un deseo de algo, pero en un momento eso se concreta. ¿Cómo vas a saber que se concreta? Bueno, ahí viene lo que es iglesia, ¿cierto? Una congregación, porque las personas que están alrededor tuyo tienen testimonio del Espíritu Santo, del llamado que está en tu vida. Y muchas veces, ¿qué es lo que hace Dios? Para ayudarte, te da como un empujoncito con palabras de aliento de la gente que está a tu lado, ¿cierto? Que puede recibir algo de Dios, pero tú tienes que tener algo en tu corazón. Y Dios solamente va a confirmar lo que está en ti, ya. Entonces, tienes que buscar el tiempo de Dios. Por ejemplo, voy a poner mi ejemplo porque es el que mejor conozco. Cuando Dios nos habló de entrar al ministerio a tiempo completo, mis hijos estaban pequeños, nosotros teníamos una casa que estábamos pagando dividendos y dependíamos absolutamente del trabajo que tenía mi esposo. En ese momento Dios nos habló, dijo, es tiempo de... Y nosotros dijimos, bueno, Señor, a mí, por ejemplo, me habló de una forma, a mi esposo de otra forma al mismo tiempo, y los dos dijimos, sí, Señor, lo hacemos. Yo ahora miro para atrás. Mi familia me dijo que estábamos locos. Nos retaron. Nos dijeron que éramos unos irresponsables porque no pensábamos en nuestros hijos, porque íbamos a perder nuestra casa, no teníamos previsión, nada, que qué iba a ser de nuestras vidas. Entonces... mi mamá, ¿para qué te di estudios, cierto? ¿Para qué te dediques a esto? Y qué sé yo. Y el título, y el título, y el título, ¿cierto? Entonces, cuando hicimos esto, nosotros éramos los primeros de la familia que conocíamos al Señor. Entonces, nos apoyamos mutuamente. Nos juntamos con gente que pensaba como nosotros, ¿cierto? Porque... tanto va el agua al cántaro que finalmente se rompe, ¿cierto? Entonces, si estamos escuchando constantemente cosas en contra, posiblemente le pongamos oído en algún momento y nos desanimemos. Entonces, porque siempre está el ándate para la casa, no sirves para nada, ríndete. Siempre viene a tu oído. Ándate para la casa, no sirves para nada, ríndete. ¿Ya? Entonces, y eso no necesitamos que más gente nos ayude con esa parte, ¿ya? Entonces, basta con nuestras propias cosas que tenemos en nuestras cabezas. Entonces, en ese momento, ¡wow!, dimos el paso. Y fue fácil. Yo ahora miro para atrás y dije, yo estaba loca, como decían nuestros familiares. ¿Cómo hicimos esto? ¿Sabe qué? El Señor no falló en ningún dividendo. No falló en nada. Mi hija entre medio se tuvo que operar. Y la operación me salió 0 pesos. Ahora, no se operó en la clínica Las Condes. Se operó en el Sótero del Río. Y la atendieron como una reina. Me atendieron bien a mí, la atendieron bien a ella, con los mejores especialistas. Porque a mi hija la operaron todos los doctores de la Católica. ¿Ya? Era una eminencia en urología y lo operaron. Y yo no pagué nada. Y la atendieron. Yo le dije, Señor, porque otra cosa con guitarra, ¿cierto? Cuando estábamos en este problema con la Nati, otra cosa con guitarra, Señor, mis emociones estaban involucradas totalmente. Entonces dije, Señor, ya no sé qué hacer. Tú eres Dios, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, tú me llamaste a esto, yo necesito que la vean, que sepan qué tienen, necesito un especialista que la trate, que se lo arreglen. Usted va a decir, pucha, que es patúa, señora. No, está dentro de mi pacto. ¿Ya? Está dentro de mi pacto. Señor, y lo necesito ya. Entonces yo fui con ella, la llevamos a urgencia, y la doctora que lo vio me dijo, ¿y le ha pasado esto antes? Sí, ¿cuántas veces? 2. Me dijo,
no es mucho, pero mira, te voy a hacer la interconsulta y te la voy a derivar a un especialista. Gloria a Dios. Después, usted sabe lo que cuesta entrar al sistema, ¿cierto? Y así, paso a paso, paso a paso. Dios no falla, nunca. Y cuando nosotros dimos ese paso, lo dimos confiando plenamente en su provisión, plenamente en su suplir, plenamente en lo que Él nos había hablado. Y para eso tenemos que creer. Entonces, no podía yo llamar por teléfono a mi mamá, porque mi mamá me iba a decir, ay, hija, que no tienes previsión, que no tienes esto, viste esta cosa de Dios, una locura, bla, 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 bla. Mi mamá siempre me decía algo, me decía, ¿y tú que tienes tantos amigos gringos, por qué ellos no te ayudan y te mandan unos dólares? Porque ustedes están empezando. Y yo le dije, mamá, el Dios de allá es el mismo Dios de acá. Y lo que Dios hace por ellos, hace por nosotros también. Y tú vas a ver con tus ojos lo que Dios va a hacer con nosotros. Dije, todo esto es pasajero y momentáneo. Porque no significa que todo vaya a estar bien. Van a haber dificultades. Pero ¿qué es lo que te mantiene? Dios me dijo. Yo sé lo que Él habló. Dios me dijo. Por lo tanto, yo sigo adelante. Y todo esto, yo sigo adelante. Padre, tú dijiste, yo iba a comprarles, parece que les conté, ¿o no? Que iba a comprar de repente y tenía la plata para comprar el pan. Y tenía que hacer el almuerzo para el otro día. Señor, pan o papa, pan o papa, pan o papa. Y yo iba a la calle con la chauchera, el monedero en la mano, metido ahí en el bolsillo, y decía, Padre, tú siempre me das más abundantemente de lo que te pido. Gracias, Señor, porque nada me falta. Y yo iba a comprar. Y en el camino, pan. Listo, pan. Y vi pasar una camioneta llena de verdura. Y después llegué a mi casa y la camioneta estaba afuera. Unos hermanos habían ido al sur, le habían regalado tantas verduras que me fueron a regalar. Porque Dios no falla. ¿Por qué le pasan esas cosas a ella y no a mí? Porque tú te quejas en vez de creer lo que Dios ha hecho por ti. Porque Dios no hace acepción de personas. Es lo mismo para todos. Ah, no, porque usted tenía un llamado, pues pastor, no, en ese tiempo yo no era pastor. Yo pasé 18 con nada de plata, pasé Navidades con nada de plata, alabando al Señor y dándole gracias por lo que no veíamos. Así que no es una cuestión de que, porque usted es pastor, tiene todo. No. Nosotros, como todas las personas, aunque somos pastores, tenemos que creer igual que todos. Y Dios suple y es fiel. Suple en todo ámbito. En la parte emocional, sana tu corazón, sana tus heridas. ¿Cuánta gente está atada a su pasado, atascado a su pasado? Atascado. No puede avanzar porque anda con el pasado a cuesta. Y no puede avanzar porque la Biblia dice, despójate de todo peso. Y de todo pecado, de todo peso. Tantos pesos que a veces llevamos. No, ojalá fueran pesos en el bolsillo, ¿cierto? Sino pesos que llevamos en nuestras vidas. Y no somos capaces de dejarlo atrás. Tú ya no eres el pobrecito tú. Tú ya no eres del que todos se reían. Tú ya no eres del que todos se burlaban. Tú ya no eres el que le faltaba todo. Tú ya no eres el que no tenía el apellido que correspondía. Tú ya no eres el que no estudió en la Universidad de Cambridge. Tú ya no eres ese. Tú tienes algo mucho mejor. Tú estás en Cristo. Entonces, tu credencial es Cristo. No es tu universidad, tu colegio, tu apellido, tu comuna donde tú vives, la casa que tú tienes, cuántas UEFs cuesta, el auto que manejas. Eso no es nada. Delante de lo que Jesucristo ha hecho por ti. No es nada. ¿Dónde está tu fe? En lo que tú puedes hacer, eso es lo que Pablo llamó basura. Basura. No importa. Mi mamá no entendía que yo le llamaba a mi estudio basura. Porque yo decidí seguir a Cristo y asirme de Él. De la revelación de que Él era todo para mí. De acuerdo a mi llamado. Entonces, muchas veces nosotros quedamos atascados al pasado. Gedeón, que yo soy de la familia más pobre y yo soy el menor. ¿Cuántas veces le echamos la culpa? No, es que mi familia no tiene mucho. No, porque yo crecí en tal parte. Bueno, ¿y no estudiaste? ¿Y no tienes la capacidad como tienen otras personas? Yo conozco gente, y tenemos un caso aquí,
nuestro hermano Cristian Vilo, que estudiaba en el campo, y algún profesor alguna vez se le ocurrió nombrar la palabra universidad. Y para él ir al colegio tenía que, me parece que iba hasta cierto lugar, en bicicleta o caminando, luego de ahí tomaba una micro que pasaba y de ahí se iba al colegio. Y así lo hizo. Después le habló a la mamá de que él quería la universidad, cosa que no se usaba en su ambiente. Y finalmente no se quedó cansado, o sea, no se cansó, perdón, no se detuvo en lo que todos le decían que no, sino que ahora es doctor en nanotecnología y no sé cuántos títulos más tiene. Y viene llegando de Harvard, en Boston, porque lo mandan a pedir de allá, para que él vaya a hacer los estudios que está haciendo. ¿Ya? Yo estuve cuando él dio su tesis, entendí un poquito. El pastor me decía, no entiendo ni palote, le decía, no importa, yo después te explico. Le dije, eso no es importante entender. Mira lo que ha hecho Dios con él. Porque le creyó. ¿Creyó qué? En ese momento creyó en un sueño. ¿Cuál es tu sueño? Porque Dios nos inspira. ¿Cuál es tu sueño? Cree, pero muévete. ¿Te estás preparando? No, que yo voy a ir a las naciones. Aprende inglés, ¿te estás preparando? No. Yo sé chilense nomás, ¿cierto? A la Waltation, Olation, Chation. No, aprende inglés, prepárate. Hay hermanos aquí que nos han ofrecido, si alguien quiere aprender inglés, yo le enseño. ¿Quieren aprender portugués? Hay hermanos que saben portugués. ¿Quieren aprender francés? Hay hermanos que saben francés. Entonces, ¿dónde está el límite? Gedeón, su límite era su familia, su linaje. Porque Manasés no era muy considerado, la tribu. Entonces, no, que yo vivo allá en la población no sé cuántito. Soy de los... Pucha, ¿qué apellido digo? Pérez, ¿cierto? Pérez serás, ¿cierto? Entonces, Pérez. Adán era Pérez, Pérez serás, ¿cierto? Entonces, Pérez. Yo soy de los Pérez nomás, no soy de los Pérez Cotapo. Soy de los Pérez nomás, Pérez solito. Entonces, ¿a qué le vamos a echar la culpa? Yo conozco muy de cerca gente que tiene fracasos matrimoniales y tiene fracasos en su vida amorosa y le sigue echando la culpa al fracaso de sus padres. Cuando ellos pudieron hacer las cosas distintas, porque no vieron el fracaso. Tú puedes elegir o aprendes de eso o lo igualas o lo mejoras, ¿cierto? Entonces, no, para de quejarte, deja de echarle la culpa al pasado y créele a Dios lo que Él te ha dicho y lo que ha hecho por ti. Eso es suficiente, ese es tu mejor currículum, eso es suficiente para ti. Entonces, si Josué iba antes a Jericó, iba a fracasar. Si Gedeón no iba con la cantidad de hombres que Dios le dijo, iba a fracasar. No importa quién te hable, no importa si te dicen por aquí, tú tienes que seguir el plan de Dios. Es a la manera de Dios, no a tu manera. Es en el tiempo de Dios, no en tu tiempo. Romanos 8:37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No es nuestra victoria. El Señor dijo, hijitos, no teman, yo he vencido al mundo. No teman, yo he vencido. ¿Cuál es tu obstáculo para hacer la voluntad de Dios? ¿Un mísero ticket de avión? Porque eso es un mísero ticket de avión. ¿Ese es el obstáculo? Porque yo conozco gente que mochilea. Y porque tiene otros sueños. No predicar el evangelio. Y sale igual. Y sale persiguiendo sus sueños. Entonces, ¿es porque no vas en primera clase? Por último, ¿estás ahorrando para el ticket de avión? ¿O te gastas toda la plata en el mall? O en Falaferia, por último. Pero si tienes sueño,
muévete, ¿cierto? Créele a Dios, sí, pero también disciplínate tú. Entonces, no que es como un amigo que yo tenía, de que el trabajo le tenía que llegar a la casa. No le llegó nunca. Después iba a encontrar un trabajo, pedía trabajo en un lugar y decía, no, pagan muy poco. Y yo le decía, ¿y eso es más que cero? Me decía, sí, entonces te sirve, porque no tenés nada. Y tu familia tiene necesidad. Y tu familia tiene que comer. No, pero es que ahí no me reconocen lo que yo soy. ¿Y qué importa? Hay un dicho que dice, la necesidad tiene cara de hereje, ¿cierto? Ay, no, porque este trabajo no reconocen todos mis cursos. ¿Y qué? Dios te moverá después a otra cosa. Pero mientras, llévale pan a tu familia. No estés esperando que crees que te van a llamar por teléfono y te van a dar un trabajo así, justo el gerente de no sé qué. Más si has estado desempleado tanto tiempo, porque llevas tantos años esperando que te llegue el trabajo a la casa. ¿No tienes 2 manos? Limpia vidrio en la esquina. Ah, no, me van a ver los vecinos. O sea, el problema es tu orgullo. Un pastor cuenta que él estaba vendiendo unas cosas así como, no recuerdo qué lo que era que vendía, pero, por ejemplo, en estas festividades que yo me ponga a vender banderitas chilenas y este tipo de adornos en la calle con un pañito ahí. Y un hermano lo vio y le dijo, pastor, ¿usted está haciendo eso? Le dijo, sí, porque tengo que llevar dinero a mi casa y con lo otro no me alcanza y tengo que trabajar. Ah, le dijo el hermano, bueno, deme 2 banderitas. Pero sin rebaja, sí, po. ¿Cierto? Porque el tiro les piden rebaja. Entonces, tenemos que movernos en la dirección de Dios. Mira, mi hija Natalia está en la universidad, ¿ya? Y necesita una tablet para todas sus cosas ahí que tiene que hacer, qué sé yo, hasta para jugar. Entonces, nosotros estábamos viendo la posibilidad de comprarle una. Salen caras porque queríamos comprarle una más o menos que le sirviera y no que se le quedara pegada, ¿cierto? Entonces, estábamos viendo la posibilidad de una. Como hemos estado construyendo la casa, teníamos unos puntos, estos de las tarjetas, entonces estábamos viendo si podíamos canjear puntos para comprar una buena y qué sé yo. Y el pastor fue a comprar materiales el día lunes y regalan el diario. Cuando tú compras materiales por cierta cantidad, entonces él sabe que a mí me gusta leer el diario, entonces fue a pedir el diario, ¿ya? Cuando fue a pedir el diario, el mesón le dijeron allá, fue allá y le dijeron, ¿y cuánto compró usted? Tanto. ¿Y por qué no participa en el concurso? Entonces le dijo, ¿van a regalar cosas? Y Juan Carlos dijo, no, es que el primer premio es una tablet. Y Juan Carlos dijo, ¿una tablet? Sí, ya, anóteme. Y se anotó. Le dijo, usted me va a llamar por teléfono porque mi hija necesita una tablet y esa es de ella. ¿Cuándo nos llamaron? El jueves, el miércoles. Y yo la fui a retirar el jueves. Y salí, me van a ver en la revista de los especialistas, sí. En la tablet. De la Natalia. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y nos ahorramos la plata y los puntos. Y no podemos ir al sur con los puntos. Entonces, ¿por qué no? Si Dios es bueno y Él sabe nuestra necesidad. Ahora, no ocupe eso de excusa para ir a comprar quino. Porque es distinto. Dios, Él le dijo, Él tuvo en su corazón, la tablet es de la Natalia. Y Él se inscribió, no es que a la suerte, no, esto no es suerte. Somos bendecidos. Donde vayamos y lo que hagamos. Entonces, Dios, que somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque Él venció. El más que vencedor no es el que peleó, sino el que disfruta de la victoria. Que el otro peleó. Entonces, el pastor siempre pone este ejemplo. Dice que él recibe la plata y me la da a mí. Entonces dice que yo soy la más que vencedora. ¿Cierto? O el marido trabaja todo el mes y se la entrega a la esposa. Ella es la más que vencedora, porque ella no trabajó por eso, por decir así. Si es que la mujer no trabaja. A veces al revés, ¿cierto? El marido es el más que vencedor. Pero no importa. Son familia y lo que importa es que las cuentas se paguen, ¿cierto?
no quien llevó la plata a la casa. Finalmente es la provisión de Dios. Entonces, Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Menospreciando lo oprobio. O sea, se echó su orgullo al bolsillo. Y no le importó pasar por ciertas cosas. Mi hermano chico, el más chico, estaba una vez, yo estaba en la casa, yo tenía prohibido ya pelear con mi hermano, porque si no, no me daban más permiso para ir a la casa de mi mamá. Porque cuando yo era más joven, yo arreglaba todas las cosas combo. ¿Ya? O sea, ya si alguien no hacía lo que tú querías, ¡pa! Tiro. Y se acababa. Entonces, mi hermano se puso a contestar a mi mamá delante mío de una manera bien fea y fuerte. Y yo había prometido que no iba a pelear a combo y que no me iba a meter en las peleas. Yo soy mujer de palabra. Entonces yo estaba así, comiendo, ¿para qué había prometido esa cuestión? Y le digo, cállate. Entonces me mira, me dice, ¿qué te metís tú? Y le digo, mientras yo esté aquí en esta casa, tú no le gritas así a mi mamá. Si mi mamá te permite a ti que tú la trates así, cuando yo no estoy, eso es asunto de ella porque es su casa. Pero a mi mamá nadie la trata así, delante mío. Así que ahora te callas. Entonces, ¿cierto? Se puso bien rojo. Me dijo, ¿y qué tanto? A mí me daría vergüenza vivir de los diezmos y la ofrenda y la cuestión en la iglesia y así. Así es mi hermano. Yo le dije, a mí no, cállate. Y se enojó y se fue. Y se cayó. Porque él tiró el anzuelo para que yo recogiera. Pero a mí no me da vergüenza decir que yo vivo del Evangelio. Ya superé esa cuestión. Ay, cuando pasan los vecinos afuera de mi casa, sí, pues estos son pastores, miren la media casa que están haciendo, le roban a la gente. Eso es lo que dicen mis vecinos. Eso es lo que dicen mis vecinos. Digo, no, nosotros no lo robamos a la gente y estamos pagando un préstamo por esto. Hemos creído a Dios que nos dieran ese préstamo y así fue. Entonces, muchas veces tú te vas a encontrar con cosas que van a herir tu orgullo. Porque tu yo es como, ay, ¿qué tanto? A ver, habla, pues, a ver, pa, ¿cierto? Como lo hacía yo antes. Al tiro un combo nomás. Seco, se pone el dedito así. Y con anillo mejor todavía. Pa. Mi papá me enseñó, ¿ves? Nos enseñaba a esquivar y a pegar. Entonces jugábamos a la lucha libre arriba de la cama de mi mamá. Éramos los titanes del ring. Entonces, aprendimos. Pero esto tienes que dejar de lado muchas cosas. Tienes que dejar de lado que a veces a mí alguien me puede decir, hermana Claudia, sí, pastora, sí. ¿Qué importa que no me digan pastor? Si mi valor está en Cristo. No está en el título o lo que la gente, cómo me pueda tratar la gente. ¿Qué importa si yo voy en la calle y yo no ando con un letrero que diga pastor para que la gente me ande reconociendo? ¿Cierto? Me dice, oye, ¿qué? Ah, no, pues yo no me doy vuelta porque soy hija del Altísimo. Sí, pero la gente no lo sabe y no lo va a saber si tú no le hablas. Entonces, si tú eres demasiado orgulloso para poder acercarte a alguien que no... ¿Y qué haces con la gente que no cree en el Señor y que está en contra de todo lo que tú piensas y crees? Y no te va a tratar amablemente porque lo hacen a propósito para tirar el anzuelo y que tú te enojes en vez de demostrar el carácter de Cristo. Entonces, ¿cómo lo hacen? No, tú tienes que dejar tu orgullo de lado, recordar siempre, es Cristo en mí. Ya no vivo yo, es Cristo en mí. Él es el que hace la buena obra. Ahora, dentro de la iglesia, imagínense, estamos viendo en este tiempo
iglesias que están llenas de gente abatida, de gente fracasada, de gente derrotada, pobrecito yo, pobrecito yo, pobrecito yo, y no se dan cuenta de lo que dice la Escritura. Efesios 1, 19 al 23 dice, cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Efesios 1, 19 al 23. Resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Hasta aquí nosotros decimos, ¡ay, qué espectacular!, ¿cierto? Eso. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. Y ahí cortan el versículo. Dice, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué iglesia está hablando aquí? Una iglesia que está sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señoría y sobre todo nombre que se nombre. Ese eres tú. Porque si la cabeza se llama Claudia, ¿cómo se llama el cuerpo? Claudia, ¿no? Si a mí me dicen Claudia, yo va la pura cabeza. No, Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo y Él, esa misma autoridad, dice que está bajo sus pies. ¿Dónde están los pies? En el cuerpo, no en la cabeza, si no nos veríamos raro, ¿cierto? Que del cuello salieran pies. No, está el cuerpo. Entonces la iglesia está en esa posición de más que vencedor, de victorioso, de triunfante. La iglesia es triunfante. La iglesia no está así como abandonada a lo que sea, ¿cierto? A lo que será, será. No, la iglesia tiene un lugar preponderante en esta tierra. La iglesia tiene un lugar en el cual es para traer luz y traer vida a esta tierra. Ahora, dese vuelta que está al lado suyo y dile, ese eres tú. Ese eres tú. La Biblia dice que somos embajadores de Dios. Ahora, ¿usted ha visto al embajador de Estados Unidos salir en la tele pidiendo plata para pagar el arriendo el próximo mes? No, ¿cierto? Eso es lo que hacen muchas iglesias. Lloran la carta, pidiendo plata en las radios, pidiendo plata en diferentes lugares para pagar la cuenta porque si no nos cierran. ¿Dónde está la iglesia victoriosa? Llorándole a todo el mundo, ay, por favor, van a dar 10 cosas y todo, deme a mí, por si acaso. Mentalidad de pobreza. ¿No eres tú el hijo del Dios que te dio todas las riquezas? Del oro, de la plata, y andan mendigando una cuestión de la municipalidad? Por si acaso. ¿Cómo se comporta el embajador de Estados Unidos aquí en Chile? Él espera que donde él vaya se le reciba y se abran las puertas. Él tiene un lenguaje que representa su nación. Él es recibido con honores donde va. Y él no anda mendigando a nadie porque aunque Estados Unidos en este momento su economía no esté bien, siguen creyéndose que son la última Coca-Cola del desierto. Y que ellos son lo máximo. De hecho, ellos se dicen americanos y se echan al bolsillo toda Sudamérica y Centroamérica. ¿Cierto? Ellos son americanos, se adueñaron del continente. ¿A nosotros sabe por qué los chilenos nos molestan los argentinos? Porque son pecho paloma. ¿Y a dónde van? ¿Cierto? Están en el restaurante y dicen, mozo, mozo, y nosotros estamos hace rato así como... Los argentinos, los brasileños también de todos grandes, ¿cierto? Más grandes del mundo. Somos lo máximo. Entonces, uno tiene pelea y el otro tiene al Papa, ¿cierto? Ahí está la pelea. Pero, entonces, ¿qué pasa? Cuando un chileno se atreve
y tiene pachorra, ¿cierto? Y se para y dice, aquí vengo yo, a ese nosotros lo abucheamos y lo tiramos para abajo. No puede ser, es chileno, es chileno, no puede ser, ¿cierto? Entonces, a muchas personas les molesta que los creyentes que le creen a Dios, que creen la posición que Dios nos ha dado, que creen la autoridad que Dios nos ha delegado, nos paremos en esa autoridad y declaremos lo que hay que declarar y digamos las cosas y las cosas sucedan en nuestras vidas y en las vidas de los demás. ¿Y por qué ustedes? ¿Y por qué tú? Porque tengo un Dios, tengo un pacto, tengo un Dios que me respalda y que me dio autoridad sobre todo. ¿A quién? A la iglesia, su amada, yo. No la que dejó la ola. Bueno, ahora la última ola no dejaron nada ya en la playa. Desapareció todo. Lo que dejó la ola, no. No somos eso. Somos victoriosos. Salmo 92, 12 al 13 dice, el justo florecerá como palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Tú eres victorioso. No tienes que andar mendigando nada. Tienes que creerle al Señor, declarar lo que es tuyo. Hay situaciones en que tú puedes acercarte y hablar de lo que está en tu corazón, pero tu primera conversación es con el Señor. Y luego tú dices, Señor, tú me has enviado a un lugar y allí tú tienes que ser plantado. A mí me encantan las plantas, me gustan mucho las plantas. Si tú tomas una plantita y la pones en un macetero, pasa un poquito de tiempo, la tomas y la mueves a otro macetero. Pasa un poquito de tiempo, lo tomas y lo mueves a otro macetero, esa planta se te va a morir. La planta necesita un lugar donde quedarse y echar raíces profundas y tomar de los nutrientes que hay allí. Muchos creyentes van de iglesia en iglesia, saltando de macetero en macetero y nunca se plantan, nunca se arraigan en un lugar. Muchas personas vienen acá y me dicen, pastora, qué bonita su iglesia. No, es tu iglesia, es tu familia, es tu congregación. Uy, Dios que la ha bendecido a usted, no, a ti también, porque tú eres parte de esto. Si Dios no hace acepción de personas, tú estás dentro de lo que es este plan. Por lo tanto, tienes que apropiarte de eso también. Tú eres parte de una familia que Dios te ha llamado, que Dios te ha puesto en este lugar. Puede ser por un tiempo, porque puede ser para que te equipes en algunas cosas y después tengas que salir a otro lugar. No importa, eso no tiene que ver con mi voluntad, tiene que ver con la voluntad de Dios. Pero en el tiempo que tú estás aquí, tú eres generación de fe. Tú eres de bendición en este lugar. Tú echas raíces en este lugar. Y tú te multiplicas en este lugar. Tú puedes ir a otros lugares y visitar, porque eres libre de hacerlo. No tiene nada de malo. Yo considero que no tiene nada de malo ir a un seminario, siempre y cuando sepas comer la carne y escupir el hueso. No hay ningún problema en que lo hagas. Escucha radio si quieres, pone un canal de televisión si es que quieres, hazlo. Ve internet, ahora todo es por internet, ve internet, pero discierne las cosas. Porque yo no tengo por qué estar diciéndote allá no, acá sí, a menos que seas un bebé. Pero cuando Dios te muestre que un lugar, sea otra congregación, es tu lugar, plántate ahí. Echa raíces ahí. No vengas a visitar la iglesia. Sé parte de la familia. Amén. Cuando yo comencé a salir con el pastor Juan Carlos, yo iba a visitar su casa. Cuando ya tuve una relación seria con él, yo pasé a ser parte de ese clan. Así como él pasó a ser parte
del clan que había por mi lado. Ahora tenemos una relación. No nos debemos nada excepto el amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, en nuestra vida como creyentes, nosotros debemos entender que tenemos un llamado. Ese llamado nos lo ha dado Dios. Él nos dio una responsabilidad y eso lo vamos a tratar la próxima semana con mayor detalle. Él nos mueve ese llamado en un tiempo oportuno para eso. Y nosotros nos plantamos. ¿Sabe qué? Por ejemplo, mi esposo, y la otra vez dije algo y puede que algunas personas no lo hayan entendido. Mi esposo es un ministro, tiene un llamado. Él operó durante un tiempo como pastor porque es parte de su llamado. Pero pastor no es el único llamado. Quizás el error que yo a veces cometo es llamarlo pastor Juan Carlos, pero yo debería decir ministro. Ministro Juan Carlos. ¿Okay? Él tiene un llamado a las naciones. Él tiene un mensaje que entregar. Eso es lo que Dios le ha hablado en este tiempo, le viene hablando hace un tiempo atrás. Y si nosotros lo retenemos, Él no cumple ese llamado. A mí me encantaría pasar el 18 con Él. Me gusta. Pero Él tiene que viajar. Entonces yo no le voy a decir, no, pues para el 18 no. No, porque tiene que viajar. Entonces, Dios le ha dicho a Él, da un paso en tu llamado, pero no nos ha dejado huérfanos en el sentido de que no haya un don para la iglesia. Entonces, esa responsabilidad ahora recayó sobre mí, ¿cierto? Como pastor. Pero no significa que lo que Él hizo esté mal, o que lo estaba haciendo mal, o que ya no lo debemos honrar. Yo le digo, Él es el obispo, yo soy la avispa, ¿cierto? Entonces, Él es el supervisor de Generación de Fe. ¿Ya? Yo digo eso en fe, para que se me achique la cintura. Entonces, Él es el supervisor de Generación de Fe, pero Él es el fundador. O sea, yo estoy aquí haciendo esta labor porque Dios me dijo que lo hiciera. Pero si Dios hubiese dicho que lo hiciera otra persona y que el don el llamado estaba allí en Él y el don para pastorear estaba sobre esa persona, yo habría estado detrás de esa persona ayudándolo, 100%, a hacer esa labor. Porque entiendo cómo funciona Dios. Entonces, el que Él viaje es ganancia para nosotros. Porque nosotros los estamos sembrando al mundo. Él no deja de tener nuestro cariño. Lo echamos de menos, ¿cierto? Por supuesto que sí, pero Él tiene que viajar. Ahora, Él, la gracia que está sobre Él en este momento no es para pastorear. Eso se movió de Él, porque Él está haciendo otra labor. Y cuando a usted le suceda, cuando la gracia se mueva, va a entender exactamente de lo que yo le estoy hablando. La gracia se mueve, porque a veces tenemos que hacer ciertas labores durante un tiempo. A veces es entrenamiento. Ya, porque lo ideal es que una persona que viaja, que sea itinerante, tenga un tiempo de pastorado. ¿Por qué? Para que entiendan los pastores que están allí. Porque es muy fácil pararse en el púlpito, decir un montón de cosas y después irse. Pero distinto es vivir con la persona, estar casado con la iglesia. ¿Ya? Es muy distinto. No sé si han visto el ejemplo de la mano. Apóstol porque toca los otros dones. Este es profeta porque así dice el Señor, ¿cierto? Evangelista, y no voy a levantar este dedo porque es feo, es porque sobresale con los milagros, ¿cierto? Con todo eso. El pastor está casado con la iglesia. En este caso nosotros usamos el anillo de matrimonio acá. Y el maestro porque es metete, ¿cierto? Escudriña las cosas. Entonces, él en este momento no está ejerciendo la gracia, no está sobre él como pastor. Él está empezando a dar sus primeros pasos en el apostolado, que es lo que Dios le ha hablado a él. Amén. Así que si algunas personas dijeron, usted nunca va a dejar de ser mi pastor, nunca va a dejar de ser alguien querido para nosotros. Y él también me ha pastoreado a mí durante todos los años que pastoreó la iglesia. Y me sigue pastoreando a mí porque soy parte de su familia. Y él es el líder de la casa. Pero su labor ahora es otra.
Y Él está cumpliendo esa labor. Amén. Así que esto es parte de entender cómo funciona una iglesia. Amén. Así que la próxima semana